Le diría que le demos un fuerte aplauso al Señor, pero ya se lo dieron, así que... Gloria a Dios, gloria a Dios. Podemos sentarnos, podemos sentarnos. Ese verso que Fitín mencionó hace unos minutos es bien interesante porque la gente crece con una percepción de lo que va a ser la vida eterna de acuerdo a lo que nos hayan contado, de acuerdo a lo que nosotros pensemos o querramos que debe ser. Pero la Biblia te dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y uno pensará, mire, eso es suficiente, eso es más que suficiente. Más que suficiente. Y yo no sé cuántos de nosotros llegamos aquí conociendo al Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado hablar de Dios antes de llegar al Evangelio? ¿Cierto? Yo también. Yo tuve 13 años en un colegio católico y teníamos misa todas las semanas, todas. Y uno escucha y uno trata de formarse una imagen de Dios de acuerdo a lo que uno escucha de las personas que en teoría saben, ¿cierto? Y también de familiares. Te enseñan a vivir la fe de cierta manera y por sus acciones tú comprendes o entiendes qué Dios permite y qué Dios no permite. Y la mayoría de nosotros crecimos con una imagen de Dios que no representa a Dios. ¿Cierto? Con ciertos ángulos de Dios dependiendo de lo que la iglesia nos mostraba. Pecador, pecador. Un Dios de juicio. Hay mucha gente allá afuera que no se quiere acercar a Dios porque la imagen que tienen de Dios es de un Dios de juicio, un Dios de condenación, un Dios de te vas a ir al infierno. Y todo eso es real. Y hay personas que por cualquier tipo de situación que experimentaron o al tipo de credo que fueron expuestos, solamente conocen a un Dios de amor. Un Dios de amor. Y Dios ama y Dios es amor. Y también es verdad. Pero cuán importante es conocer a Dios tal cual Él es. Porque en la medida en que tú lo conoces a Él, te vas a comportar hacia Él. Si lo ves como tu Señor, te vas a comportar como siervo. Si lo ves como tu padre, te vas a comportar como hijo. Entonces es bien importante que uno entienda la naturaleza de Dios revelada a través de las Escrituras. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, la gente dirá, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Ahí te revelan el carácter del Padre. Toda la palabra está diseñada para revelarte quién es Dios, de qué dimensión es ese amor que habla Pablo, su anchura, su altura, su profundidad y cuáles son sus promesas para ti, cuáles son sus planes para ti, porque tú tienes que caminar esta vida de cristiano sobre quién Dios dice que es. No sobre lo que tú piensas que Él es, sino sobre quién Él dice que es, sobre su plan y sobre sus promesas para ti. Eso es lo que tú tienes que asegurarte que va a suceder. Y marca las bases sobre las cuales tú construyes tu familia, tu vida, tus propósitos, tu iglesia. Hoy quiero hablarles acerca de un aspecto de la naturaleza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios trino? ¿Han escuchado la Santa Trinidad? Mire, la mayoría de los predicadores trata de explicar de una manera racional este misterio espiritual y al final no es posible. Este es el tipo de doctrina que tienes que creerla y punto. ¿Cierto? ¿Cuántos sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y si usted busca, la mayoría de las cosas que Dios estableció tienen esta figura trina.
¿Cierto? Está la Trinidad del reino de los cielos, pero ¿cuántos saben que existe una Trinidad del reino de las tinieblas? En Apocalipsis 16, para que lo busquen, aparece el dragón que representa a Satanás, aparece la bestia que representa al anticristo y aparece el falso profeta. Esa es, ahí están las tres partes también. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Satanás, anticristo y falso profeta, ¿cierto? Pues siendo nosotros una representación de un diseño de Dios también, somos trinos, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no somos criaturas humanas teniendo una experiencia espiritual. Somos criaturas espirituales teniendo una experiencia humana. ¿Estamos claros? Existíamos antes de esta nave que nos dieron y vamos a existir después que esto se lo coman los gusanos. Y si usted tiene que tener eso presente, si no, va a parecer que lo único que importa es esto que estamos viviendo hoy. Y la realidad es que esto en promedio son 80 años y lo que viene son millones de millones de millones de millones de años. ¿Cierto? Y así como tenemos una naturaleza trina, nosotros el hombre, nuestro enemigo diseñó una estructura trina para darnos duro. Esta estructura es el mundo, la carne y el mismo enemigo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que no siempre es el diablo el que le provoca todos los problemas? Es bien interesante que nosotros vivamos pensando en esta figura trina, porque si no, primero que todo vamos a ver a un Dios incompleto, nos vamos a ver a nosotros de manera incompleta y vamos a ver a nuestros enemigos de manera incompleta. Y cuando tú sabes que tú descuidas un ángulo, por ahí es que te dan. Así que hoy quisiera hablarles de estas tres figuras que son los enemigos del hombre. La carne, el mundo y el espíritu. Efesios 2. Este es Pablo. Verso 1. Este capítulo de Efesios es brutal. Dice, y Él, sabemos de quién está hablando, ¿no? De Dios. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Sabíamos aquí todos que estábamos muertos, ¿no? Aunque corriéramos 100 metros en 10 segundos, estábamos muertos, ¿no? Aunque tuviéramos 3 carros y 2 casas, estábamos muertos, ¿no? Pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, ¿en qué? ¿En qué estábamos muertos? Dice, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está el primero que menciona. No sé si acá dice igual. Conforme a los poderes de este mundo. Yo tengo otra versión acá. Conforme a los poderes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos quién es también, ¿no? Ese es el diablo. Ahí está el mundo y el diablo ya, rápidamente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No somos nosotros. No somos nosotros. Son la gente que está en el mundo. Los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Gloria a Dios. En los deseos de la carne. Ahí está el tercero. El mundo, el diablo y la carne. Y luego dice, ¿cómo es vivir bajo los deseos de la carne? Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Clave en el Evangelio. Pastor, yo pienso que... Nuestro pastor en Puerto Rico dice que el Señor no nos dio la cabeza para que pensáramos, sino para depositar sus pensamientos en ella. Si nosotros tenemos eso... Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza. Yo quiero que usted se grabe esto. Éramos por naturaleza, no por decisión, sino porque esa era nuestra naturaleza, nuestro ADN. Así fuimos concebidos. Eso es bien relevante. Ahora ustedes van a ver por qué. No fue porque lo decidimos. Esa era nuestra naturaleza, como hijos de ira. Lo mismo que los demás. Bien, así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, hay 3 vidas asociadas a cada uno de ellos. La vida del cuerpo se conoce como bio. Usted lo puede buscar. Bio es la vida del cuerpo. Psique es la vida del alma. De ahí viene psicología. Porque el alma es la mente, los pensamientos, los sentimientos. Todo eso forma el alma. Estamos claros que el cuerpo es esto. Pero el alma es la mente, los pensamientos y los sentimientos. Y la vida del alma se conoce como psique. De ahí viene psicología. Y luego la vida del espíritu se llama zoe. Cuando Pablo habla de que estábamos muertos en otro tiempo, él se refiere a una vida espiritual. A una vida espiritual. Podemos estar vivos física y mentalmente y espiritualmente estar muertos. Allá afuera hay mucha gente que está, pareciera, brother, que es la representación física de la vida. Físicamente bien, mentalmente bien, éxito, y por dentro están muertos. Y por dentro están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque a partir del pecado de Adán, el Espíritu Santo sale de él y ya no tiene una conexión directa con Dios. Entonces está separado de Dios. Estamos claros ya que muerte es la palabra griega thanatos, que significa separación. Cuando tú te mueres, aquí lo que todo el mundo conoce morirse, una separación del cuerpo y del alma. En la segunda muerte, en el juicio final, va a haber otra separación. Los que no van al cielo están separados nuevamente, pero ahora de Dios. En este momento, cuando Adán peca, el Espíritu Santo, que no puede habitar en el mismo lugar donde habita el pecado, se va, vuelve a Dios. Y hay una separación, hay una muerte espiritual. Entonces, Pablo está diciendo, en otro tiempo, todos nosotros, todos, estábamos muertos. Y yo sé que usted y yo sabemos cómo se sentía eso. Yo sé que usted y yo sabemos a dónde nos llevaba esa muerte, esa desconexión de Dios, qué gobernaba nuestras decisiones, qué gobernaba nuestras motivaciones, en qué líos nos metíamos. Estábamos muertos. No conocíamos este gozo, no conocíamos esta paz. Ahora, ¿qué pasa si yo no pienso de manera trinitaria y pienso que mi problema principal es el mundo? Yo, evidentemente, lo que voy a hacer es que me voy a alejar del mundo lo más posible. Y yo no quiero saber del mundo. Y yo no quiero hablar con nadie del mundo. Y yo no quiero escuchar nada del mundo. ¿Cierto? Porque mientras más, si mi único problema es el mundo, el único problema que yo tengo en la vida, lo que hace que yo haga cosas malas, que tome malas decisiones, que lastime a los demás, es el mundo, yo solo me tengo que alejar del mundo. Hay una gente que se llaman los Amish. ¿Sabe quiénes son? Ellos viven así. No usan luz eléctrica, no usan carros, no usan nada del mundo. Y nosotros nos podemos meter en esa película. ¿Qué? ¿Esto de quién es? Nada. Y no quieres, y entonces te metes en tu burbuja, ahora que está de moda esa palabra, te metes en tu burbuja cristiana y nos agarramos todos de la mano y adoramos al Señor todo el día. Turururu, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ir a ver a la gente de la iglesia porque cuando nuestro Señor se sentaba con ¿quiénes? ¿Saben algo? A veces decimos que yo no voy a usar, esa gente, por ejemplo, yo no voy a usar el carro, voy a usar una carreta. Mira, no porque algo no sea del mundo hoy, no significa que no fue creado por el mundo. Porque en otro tiempo la carreta era el carro. Y en esas carretas se formaba. No dije que, revísese ahí. ¿Me explico? Eso es lo que pasa si pensamos que es el mundo.
El mundo, me tengo que alejar del mundo. Pero ¿qué pasa si yo pienso que es el diablo? El diablo. El enemigo me está atacando. Me como un Whopper, una pizza, un batido de vainilla, un paquete de saladitos. El enemigo me está atacando. Voy manejando por la barriada, chateando por el celular, llego a un cruce, me chocan el carro, el enemigo se está metiendo con mi carro. Me quiere robar lo que el Señor... Usted sabe que hay algo que se llama decisiones personales. ¿Ah? Y uno anda por ahí, es el enemigo, es el enemigo. Déjese de cuento. Mire, en la medida en que uno piensa que es el enemigo y no piensa que es uno no se arregla. ¿Por qué? Porque es el diablo. Es el diablo, y después viene aquí y dice que el diablo está vencido. ¿Tú estás o no está vencido? ¿Sí o no? Porque para una cosa está vencido, de rodillas, bajo la planta de mis pies, y para otra es el diablo. Todo es el diablo, todo. Y usted sabe que es así. Sabe que es su responsabilidad, pero usted sabe que si usted asume esa maletita, pero la realidad es que en la medida en que usted sea honesto con usted mismo, Dios puede trabajar en esa situación. Si no, siga echándole cuento, que el diablo sabe que no es él. Si pensamos que todo es el diablo. Ahora, si pensábamos que todo era el mundo, aún nos queda el diablo así y la carne. Si pensamos que solamente es el diablo, nos queda el mundo y la carne descubierta. Ahora, si pensamos que todo es la carne, es decir, todo es mi culpa, qué pensamiento bien depresivo también, ¿no? Yo soy el culpable de todo, yo no sirvo para nada, todo lo que hago está mal. Ay. Sí, porque no engañamos a nadie tampoco. Eso también es una máscara. Dígale. Eso es un cuento. ¿Por qué? Porque no te gusta que te confronten, no te gusta que te critiquen. Puede que tengas una autoestima que cuando te critican realmente sientes que no sirves para nada. Hay gente que está así, en verdad. Pero no es un problema de que eres tú. Es un problema de que Dios tiene que afirmar, que tú tienes que permitir que Dios afirme tu identidad. Entonces soy yo, todo soy yo. Todo me sale mal. Entonces te quieres salir de todo, no quieres hacer nada. Mira, vamos a servir, no, porque a mí, y tú mismo vas declarando cosas negativas sobre tu vida y el diablo comiendo popcorn diciendo, amén. Sigue, no tengo que hacer nada, sigue. Yo le voy a decir algo, el más peligroso de los tres somos nosotros mismos. Así que salga de esa película. No es ni el diablo, no es ni el mundo, y somos nosotros mismos. Y ahora les voy a explicar por qué. Miren, tener un entendimiento claro de esta Trinidad, porque es una Trinidad, es importante para conocer la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es una doctrina que es muy valiosa. Ahorita les voy a decir por qué. Conocer esta naturaleza pecaminosa bien nos permite entender lo profundo de nuestra salvación, lo poderoso de nuestra redención, de quién nos salvó, de dónde nos salvó y hacia dónde nos salvaron. Es bien importante que comprendamos esto. Mira, hay un señor, no sé si usted lo conoce, se llama Martín Lutero. Mira lo que dice él. El hombre sin el Espíritu de Dios no hace obras malas bajo presión o en contra de su voluntad. ¿Me explico? No hay que obligarlo a que haga cosas malas. No hay que seducirlo ni arrastrarlo a que haga cosas malas. Muy por el contrario, el hombre sin el Espíritu de Dios hace obras malas de manera espontánea y voluntaria.
como una expresión natural de su carácter y su persona, como una manifestación completamente normal de su naturaleza caída. Y esa es una mentira que se va a caer hoy, porque nosotros pensamos que la gente de allá afuera tiene buenas intenciones, que no, que lo obligan, que son mis amigos. Yo le decía a mi mamá eso. Son ellos. Yo no quiero ir a ningún lado. Sí, es verdad. Hay veces que yo no quiero ir para ningún lado y que bueno, te vamos a pagar todo. Ok. ¿Me explico? Pero es bien profundo lo que él dice. El hombre sin el Espíritu de Dios no es obligado a pecar. El pecado es una expresión de su naturaleza. ¿Por qué? Porque su naturaleza es caída. ¿No me creen? Mateo 15, 19 dice, porque del corazón nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. No de afuera. Eso está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Está, por mucho que cueste, por mucho que pero si yo, está dentro de nosotros. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Digo, nosotros tenemos una naturaleza reformada a la imagen de Cristo. Yo estoy hablando de naturaleza caída, es decir, gente que no conoce al Señor. Ahora no vaya usted a salir de aquí y dije, no me hable que yo estoy caído. ¿Me explico? Vamos a explicar un poquito el mundo, la carne y el enemigo. Bien. El mundo, primero que todo. Pablo en el verso 2 decía, siguiendo la corriente de este mundo. Usted va a escuchar muchas veces esa palabra en la palabra de Dios. Hay veces que tiene distintos significados. Pablo se refiere al mundo a veces a los gentiles. Hay veces que es a esto. En Romanos 12:2, mira lo que dice Pablo. No se amolden, ¿sabes lo que es amoldar, no? Entrar dentro de un molde, adquirir la forma de, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bien, el mundo es un sistema que se opone a Dios, que se opone al conocimiento de Dios, que se opone al gobierno de Dios, que se opone a la soberanía de Dios, a los planes de Dios, a la revelación de Dios, a los pensamientos de Dios. El mundo no es el planeta Tierra. El mundo es este sistema. Y en otras versiones dice, no se amolden a este siglo, a la corriente de este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una corriente de pensamiento, es una cultura. O sea, no te amoldes a lo que piensan allá afuera. ¿Me explico? ¿Y por qué hablamos de lo que piensas? Porque él dice, él dice lo contrario a amoldarte, ¿qué es? Que transformes tu mente. Nuestra mente de naturaleza caída piensa como el mundo. Llevamos toda la vida pensando de esa manera y no sabemos distinguir qué pensamientos realmente son malos y son buenos. Es nuestra manera de pensar. El estándar moral con el que uno llega a Cristo es el estándar moral de allá afuera. Lo que nosotros pensamos que está bien o está mal, lo aprendimos en un sistema que se opone a Dios. Lo que es correcto o incorrecto, lo que debemos hacer, cómo debemos tratar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, lo aprendimos allá afuera, en un sistema que se opone, que va en contra del conocimiento de Dios. Por eso que cuando Jesucristo aparece por primera vez públicamente, su primera palabra es arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentirse, sabemos qué significa, es un giro de 180. O sea, lo que tú piensas es completamente lo opuesto a lo que tienes que pensar. Porque esto, o sea, no es de que más o menos me voy a desviar un poquito, es completamente lo opuesto, porque este sistema no está alineado con Dios en nada. En nada.
Y Jesucristo dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, en pocas palabras, esa mentalidad con la que tú llevas funcionando todo este tiempo, no te sirve en mi reino. No funciona. Así que para que puedas conocer, disfrutar, expandir y operar en el reino, tienes que cambiar tu mente, porque ya eres salvo. Pero tu mente no. Entonces, este es el mundo. ¿Saben qué es lo violento? Nosotros éramos parte de ese mundo. Nosotros disfrutábamos en ese mundo. Nosotros vivíamos y arrastrábamos gente a la profundidad de ese mundo. Nosotros. Porque nos parecía bueno, sabroso. ¿Usted conoce algo que se llama libre albedrío? Lo que dice la gente. La gente que no conoce a Cristo dice que tiene libre albedrío, pero ese libre albedrío solamente te permite tomar decisiones dentro de esa naturaleza caída. Tú no eres capaz de tomar una decisión alineada con Dios desde ese mundo. Tú no eres capaz de amar a Dios desde ese mundo. Por mucho que tú digas lo que tú digas, yo amo a Dios, yo conozco a Dios. Esa es la respuesta que siempre recibimos, ¿no? Dios, yo conozco a Dios, yo me relaciono con Dios a mi manera. Yo amo a Dios, yo hago esto, Tú no conoces a Dios. Porque para poder conocer el reino de los cielos tienes que nacer del agua y del Espíritu, como dijo. O sea que no hay puntos medios, no existe. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque pensamos que podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Que podemos entregarlo todo menos este pedazo. Y no sabemos que mientras eso suceda, estamos en el mundo. Ese es el mundo. Ese es el mundo. ¿Peligroso? Sí, totalmente. Puedes caer en las profundidades del mundo. Está diseñado para matarnos, si es posible. Para que nos suicidemos, si es posible. Ese es el mejor resultado para el diablo, es que alguien se suicide en pecado. No tiene oportunidad de salvarse. Dije en pecado, ¿no? Sí. Estas corrientes, el enemigo ha logrado establecer perfiles de pensamiento, tradicionalmente agarrados de una herida de nosotros. Por eso que tú escuchas Black Lives Matter y todo ese poco de cosas, son corrientes. En otro tiempo habían otras. ¿Y qué buscan? Que esos pensamientos entren en disputa y en división en el mismo mundo y generen violencia. De eso se trata el mundo. Una máquina de provocar muerte, una máquina de provocar miedo, una máquina para atarte, para destruirte. Pero para la gloria del Señor nosotros estamos en el mundo y ya no pertenecemos al mundo. Para la gloria de Dios nuestra ciudadanía es del cielo. Para la gloria de Dios somos hijos de Dios y estamos sentados juntamente con Cristo. Por eso que cuando el Señor le está enseñando a sus discípulos a orar, en Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque aquí en la tierra, en este mundo, no se hace la voluntad de Dios. Por eso que hay que orar. Jesús te está diciendo, dentro, mira, no es algo irrelevante, porque Él dice, reconoce que Dios es santo, reconoce que es tu Padre, danos el pan de cada día, y todos los días pide que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, porque aquí no sucede eso. Aquí no sucede eso. Nosotros nacemos en ese sistema. Crecemos en ese sistema. Somos adoctrinados por ese sistema y no nos damos cuenta. ¿Usted cree que un pescado se da cuenta que está mojado cuando está en el agua? ¿Sabe cuándo se da cuenta que estaba mojado? Cuando lo sacas del agua. Y así mismo nosotros nos dimos cuenta de qué era el mundo, en qué nivel de ceguera, en qué nivel de problemas estábamos metidos solo cuando salimos de él. Usted no va a poder convencer a nadie de que está en el mundo, de que está en pecado, si no es redimido, si no es salvo. Porque el único que puede traer convicción de pecado es el Espíritu Santo. Así que la labor principal de la iglesia es de presentar al Cristo, es de presentar la salvación.
para que cuando el Espíritu Santo entre en esa persona, Él va a tratar con todos esos pecados. Pero a veces nosotros nos las pasamos peleando con que si el tipo chupa, si se droga, que sale, que es grosero. Usted no va a resolver eso desde acá. Eso, el corazón del hombre solo lo puede cambiar el Espíritu Santo. Usted no pudo cambiar el suyo. Usted no se trajo aquí. Créame que usted no se trajo aquí. Si fuera por nosotros, todavía estuviéramos allá. Nadie puede llegar al Hijo si no es traído por el Padre. Bien, el diablo. En el verso 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Puro nombre. Como si fuera poco este sistema, que usted ve lo que es. Usted ve la demencia que esto es. Ahí está toda la perversión que usted está viendo hoy en día. Todo a nivel de televisión, a nivel de películas, a nivel de LGBT. Todo eso es parte del mundo, de ese sistema. Como si eso fuera poco, como si eso no fuera suficiente para volver a la gente loca, realmente existen enemigos espirituales. Realmente existe el diablo y realmente existen los demonios. Yo recuerdo una vez que cuando estábamos ministrando indigentes, un día se manifestó un demonio y lo liberamos y yo le estaba echando ese cuento a mi hermanita, que era en el mundo. Y ella me decía, ¿eso a ti no te da miedo? Yo le digo, miedo me da no estar con el Señor, ahora que sé esto. Porque, yo le voy a dar la vuelta a esta realidad. Esto no existe, tú no estás ahí, hasta que te jalan los pies, hasta que te mueven la cama y la situación se complica. Mira lo que dice ahí. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu es un ángel caído, está operando, está trabajando. Muchas veces el pastor va a decir, los brujos ayunan más que los cristianos. Porque el reino de las tinieblas sí está sometido bajo autoridad. Los demonios sí están sometidos a Satanás y no descansan. ¿Por qué no descansan? Porque ellos saben que hay un tiempo que se va a cumplir. Nosotros vivimos por ahí como si esto durara para siempre. Pero ellos sí saben. Así que ellos le meten todo lo que puedan. Algo bien peligroso, por si alguien está pensando esto. Cuando alguien está en el evangelio y se sale, el enemigo te va a tirar a matar. Yo he visto gente literalmente de la iglesia a fumar crack. Porque te va a destruir para que más nunca vuelvas. Entonces este reino espiritual existe, este diablo existe, estos demonios existen y nosotros podemos cometer dos errores cuando se refiere al diablo. Podemos sobreestimar lo que el diablo es capaz de hacer, o sea, pensar que y olvidarnos de que está vencido y olvidarnos que ante la palabra de Dios Él huye. Y olvidarnos que con un hijo de Dios que tenga su identidad firme y esté lleno del Espíritu Santo, ellos ni siquiera quieren el enfrentamiento porque no llevan chance. Jesucristo nunca le paró bola a nada de eso. Sal de él. Nunca hubo negociación, nunca hubo pelea, nunca hubo nada. El diablo sabe, él sabe que está vencido. Él sabe que está vencido. Pero el otro problema que podemos tener es subestimar al diablo. Recordemos que era el ángel más inteligente. Recordemos que sus artimañas y sus estrategias nos metieron en el hueco en el que estábamos. Y día a día nos retan. O sea que yo no adoro al diablo definitivamente, pero no es cualquier cosa tampoco. No es cualquier cosa. Mire, ¿qué es relevante? Entender que ni usted ni yo podemos vencer al diablo. El que venció al diablo se llama Jesucristo. Y cuando estaba en la tierra, no trató de pelear con él, ni de debatir, ni argumentar, así como cuando nosotros queremos negociar. Que él no está diciendo que pequemos y no estamos y que bueno, pero
A veces nosotros nos ponemos a negociar con el diablo, a conversar con el diablo. La palabra dice, resiste al diablo y él huirá. ¿Jesucristo qué hizo? El diablo le estaba tirando una conversación, 3 ofertas. Tan, Jesucristo, palabra. Tan, palabra. ¿Cómo se resiste al diablo? Porque ese verso es de que resiste al diablo. Todo el mundo se acuerda de resiste al diablo y él huirá. Pero nadie se acuerda de lo que dice antes de eso. Sométete a Dios. Resiste al diablo porque estás sometido a Dios y él huirá. Todo el mundo dice, vamos a resistir al... Nosotros no podemos, déjense, evítense esa revolcada y sométanse a la autoridad de Dios, que es quien venció al diablo. Amén. Ese es el diablo. La carne. Verso 3, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Mire, ¿sabe qué es lo violento de este sistema? Es que el diablo y el mundo nos dan exactamente lo que nosotros queremos. El diablo y el mundo actúan de la manera en que actúan. El mundo está diseñado así, no para que para tira y falla. Está diseñado así porque eso es precisamente lo que nosotros queríamos. Esa es la razón por qué esa oferta está allá afuera. Porque eso era lo que nuestro corazón buscaba. Esas eran nuestras metas, esos eran nuestros anhelos, esos eran nuestros objetivos. Nuestra sed se satisfacía allá afuera. Ellos no están tirando y fallando. Eso que está allá afuera es exacta y precisamente lo que mueve los deseos de la gente que no conoce al Señor. Mire, nosotros a veces pensamos que si no existiera el diablo y no existiera el mundo, nosotros tendríamos puros pensamientos buenos. Y no hay nada más alejado de la verdad. Esos deseos vienen de nosotros. Ellos solamente lo están satisfaciendo. Y eso es lo que yo quiero, lo más relevante que yo quiero que usted se lleve hoy. Esos pensamientos vienen de nosotros. El mundo solamente los satisface. Pensamos que si no existieran no tendríamos problemas. Pensamos que si el mundo y el diablo no existieran, buscaríamos a Dios. No es cierto. Y esa es la base de la doctrina del pecado original. Desde que Adán pecó, nuestra naturaleza es caída. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros buscamos directamente todo pensamiento, todo sentimiento que es rebeldía ante Dios, que busca el pecado. ¿Qué dice la palabra? El espíritu está dispuesto, pero la carne ¿es qué? Es débil. Nuestra naturaleza caída realmente se siente atraída a hacer el mal. Realmente se siente atraída a pecar. Realmente busca desobedecer a Dios en todo lo que pueda. Esa es la realidad de nuestra naturaleza antes de conocer a Cristo. Hay que decirlo. ¿Quién le enseña a un bebé a hacer cosas malas? Brother, mi hijo ahorita mismo ya está adquiriendo ese de que se altera y tú, ¡hey! Una vez escuché un pastor, este es un humor negro, pero una vez escuché un pastor que decía que Dios los hace tan chiquitos para que no puedan matarnos, pero los hace tan bonitos para que nosotros no los matemos. Porque ellos desarrollan, nadie le enseña a un niño a ser egoísta. Nadie, es la naturaleza caída. Y usted escucha que las personas de LGBT dicen, es que nosotros nacimos así. Y es verdad. No, ellos dicen que nosotros nacimos así, y es verdad. Pero ese así que es la naturaleza caída. Eso es verdad. Pero ese así es una naturaleza que busca ese pecado. No es que tú, porque yo quiero que usted sepa algo, existe pre-Adán, Adán antes de la caída, buscando de Dios, post-Adán, que es naturaleza caída, buscando pecado,
y después de conocer a Cristo, redimidos, reformados, en proceso de santificación. O sea, que ellos te digan que nacieron así, es verdad. Con la naturaleza caída de Adán, en búsqueda de pecado, en búsqueda de depravación, es verdad. Mira lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabes por qué te tienta? Porque te gusta. Y eso es algo que a mí me cambió la manera de pensar. El mundo allá afuera y el enemigo solo responden a nuestros deseos. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto influencia nuestro evangelismo, influencia nuestra relación con Dios, porque si yo pienso que el problema es el mundo, significa que para evangelizar solamente tengo que sacarlos del mundo. No te metas con esa gente. Eso no salva a nadie. Si yo pienso que el problema es el diablo, a la gente del mundo que no conoce a Cristo, yo lo que tengo que decirles es que pelen el ojo con el diablo. Mira lo que el diablo hace. Mira dónde está el diablo. Y el diablo. Eso tampoco salva a nadie. Y si yo pienso que solo es la carne, lo que voy a buscar es que ellos dejen de comportarse como se comportan. Obras. Eso tampoco salva a nadie. Pero ¿qué pasa si yo pienso que son los tres? La situación es diferente. Mire, por ahí usted escucha de que a los pecadores no hay que decirles que son pecadores. Ellos saben que son pecadores. Ellos no saben que son pecadores. Ellos no piensan que están pecando. Ellos piensan que toman malas decisiones. Ellos piensan que tuvieron un día difícil. Ellos piensan que se equivocaron. Ellos no piensan que están atados y adictos a las ofertas que el diablo y el mundo les ofrecen a diario. Nadie piensa eso. Y como nadie piensa eso, ellos no necesitan buenas noticias, ellos necesitan un buen consejo. Como nadie piensa eso, ellos no piensan que necesitan un salvador, necesitan un coach. Y luego llegan aquí y encuentran la realidad del evangelio y dicen ellos, no, firmé para esto. Mentor que me viene, ¿para dónde? No, cuando yo te llame. ¿No? Pero la Biblia los llama hijos de ira. ¿Sabe qué significa hijos de ira? Herederos de la ira de Dios. Así nos llama la Biblia cuando estábamos en el mundo. Hijos de ira. Hijos de ira. ¿Usted sabe de qué somos salvos nosotros realmente? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Hijos de ira. Voy a repetir un momentito los primeros versos de Efesios que leímos al principio, antes que pongan el verso 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos. ¿Por qué? Porque todos teníamos esa naturaleza caída. Todos. ¿Sabe por qué es relevante este todo? Porque a veces no consideramos tan urgente evangelizar a la abuelita porque ella es buena. Y así hay un poco de gente que nosotros pensamos que es buena yéndose al infierno. Porque nosotros priorizamos al ladrón, que no tiene ni un problema el ladrón en que se evangelice, pero hacemos una clasificación de acuerdo a nuestro estándar moral y no entendemos que todo el que no conoce a Cristo sigue siendo parte de ese mundo.
entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero mira lo que dice el verso 4. A mí me encanta. Usted está viendo el nivel, esto te está describiendo el nivel del hueco en el que estábamos. Él dice, Dios te dio vida. ¿Por qué? Porque estabas muerto. ¿Por qué? Porque seguías la corriente del mundo, del príncipe de la potestad del aire. Seguías a la carne, a los deseos, a los pensamientos. O sea, era un hueco insalible. O sea, no había manera de salir de ahí. Pues esa palabra no existe, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 4. Pero Dios. Y yo quiero que usted medite en esas dos palabras. ¿Qué significa pero? A pesar de todo eso, Dios. A pesar de que no lo merecíamos, Dios. A pesar de que no lo buscábamos, de que no lo honrábamos, de que no lo conocíamos, de que nos burlábamos, Dios. A pesar de todo eso, Dios. No tú, no yo. Nosotros no éramos capaces de llegar solos ni con Waze. No había manera. Nadie se salvó. Nadie. Tú escuchas que yo busqué a Dios. Tú no buscas. Yo encontré a Dios. Dios te encontró a ti. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque para todo lo que acabamos de mencionar hay que tener misericordia. Por menos hemos roto amistad de nosotros, ¿no? Pero que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Wow. No porque lo merecíamos, no porque nos los ganamos con nuestras obras, no porque yo hago, yo ayudo, no porque nada. Por su misericordia y su gracia, por su gran amor. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú crees esto, tú vas a buscar a Dios de otra manera. Tú vas a intentar relacionarte con Dios de otra manera. Porque este gran amor, esta gran misericordia es tan bueno, es tan grande, que pasó por encima de todas esas cosas. Por ti y por mí. Por su gran amor, por nosotros. Nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ya Pablo es lo máximo. Por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. No en ese sistema. No atados, no entristecidos, no preocupados. En regiones celestiales. O sea, Dios nos tomó de ese hueco en el que nosotros nos metimos y por su misericordia nos llevó a su lado, pagando Él el precio, ocupando Él nuestro asiento. Él vivió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. Él ocupó nuestro lugar, pagó nuestra condena para que nosotros tuviéramos su libertad. Y eso debe ser suficiente para buscarlo con todo el corazón. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por haber establecido este plan de salvación, porque si no, nunca lo hubiéramos logrado. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por recibirnos en tu familia. Gracias por estar trabajando y transformando en nuestros corazones. Gracias por no darte por vencido con nosotros, a pesar de que nos alejamos, a pesar de que no somos constantes, a pesar de que a veces escogemos otras cosas frente a estar junto a ti, Señor. Que nos amas como nadie nos va a amar. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas conocerte. Yo te pido, Señor, que tú nos enamores. Que tú, Espíritu Santo, trabajes en nuestro corazón y nos ayudes a buscarte más, a honrarte más, a preferirte frente a lo que está en el mundo. A entender la importancia de sacar a esa gente del mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos...